Ok, ahora, ¿cómo se vienen las semis? Pero primero se vienen estos cuartos, Noruega e Inglaterra. Vamos a ver lo que sería un video de fútbol mítico, que también tiene muy buenos videos. Se llama ¿Cómo Haaland rompió su maldición con Noruega en el Mundial 2026? Vamos a verlo. Se ve interesante, la verdad. Erling Haaland lleva más goles que partidos jugados con la selección de Noruega. Eso es Pero hay otro ley. dato que casi nadie recuerda. Antes de jugar este mundial, Haaland no había clasificado a ningún torneo importante de selecciones, ninguna Eurocopa y ningún mundial. Pero ¿cómo es posible que le haya pasado eso a la selección de Haaland o de Gary Sorloth? Para entenderlo me puse a investigar sus 52 partidos con la selección de Noruega y descubrí la maldición que persigue a Haaland desde incluso antes de su debut. En este vídeo veremos toda la verdad del cibor noruego con su selección, desde el partido en el que marcó 9 goles hasta el doblete con el que rompió la maldición en plena Copa del Mundo. Además, conocerás el inesperado secreto familiar que esconde su camiseta de este mundial. Pero antes de empezar, ¿conoces a otro jugador que haya estado maldito con su selección? Dímelo en los comentarios. Mi nombre es Álvaro y esto es Fútbol Mítico. Vértale. Espera. Quiero sacar uno de esa pregunta. Aubameyang. Aubameyang. Con Gabón. Ese es un formidable. Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang. Erling Braut Haaland nació el 21 de julio del 2000. Que también jugó en el Dortmund. Delantero centro, 1,95, noruego, probablemente el 9 más letal que ha dado el fútbol en la última década. Pero hay un dato que pudo haber cambiado toda esta historia, y es que Haaland no nació en Noruega, Exacto. nació en Leeds, Inglaterra. Su padre, Alfins Haaland, jugaba en el Leeds United de la Premier League, y justo en el verano del año 2000 cerraba su traspaso al Manchester City. En ese momento nació Erling. Su madre, Gry Marita Braut, fue campeona nacional de heptatlón, y ese apellido, Braut, es la pista que conecta con un detalle que seguro has visto en este mundial. A diferencia del Manchester City, donde juega solo como Haaland, con Noruega decidió llevar en la espalda Braut Haaland, un homenaje a su madre. Haaland es inglés de nacimiento, pero obtuvo el pasaporte noruego gracias a sus padres. Y aquí está el primer punto importante de esta historia. Haaland pudo elegir. Pudo esperar y quedarse con la selección que mejores oportunidades le ofreciera, como ha hecho tanta gente. Por ejemplo, Declan Rice llegó a jugar partidos oficiales con la selección absoluta de Irlanda, pero terminó cambiándose a Inglaterra en cuanto pudo. El camino normal, de la selección pequeña a la grande. En 2020, el seleccionador inglés Gareth Southgate reconoció que Haaland llevaba años atado a las categorías inferiores noruegas, y que en realidad nunca fue una opción para Inglaterra. Pero la decisión de Haaland no fue calculada. Simplemente su familia volvió a Noruega cuando él tenía 3 años, a Bryna, el pueblo de sus padres. Y ahí se quedó. Como la mayoría de niños noruegos, probó diferentes deportes: balonmano, esquí de fondo, atletismo, pero finalmente eligió el fútbol. Vivió en Inglaterra apenas 3 o 4 años, así No, pero en atletismo debió ser buenísimo. que para él, jugar con Noruega fue lo más natural del mundo. Esa elección, que en su momento pareció solo una cuestión de identidad, tuvo consecuencias enormes. Porque, como vamos a ver, es la razón por la que tuvo que esperar hasta los 25 años para jugar su primer gran torneo de selecciones. Pero antes de la maldición hay que pasar por las categorías inferiores, porque ahí fue donde el mundo se fijó por primera vez en él. Se formó las categorías noruegas desde la sub-15, sin mucho ruido, hasta octubre de 2017, porque con 17 años marcó 4 goles en 3 partidos de clasificación para la Eurocopa sub-19. Ahí empezaron a sonar las alarmas en los grandes clubes de Europa. Y luego llegó mayo de 2019, en Polonia, el Mundial sub-20. Noruega venía de perder sus 2 primeros partidos de grupo, contra Uruguay y Nueva Zelanda. Necesitaban un milagro contra Honduras para seguir con vida. Y lo que pasó esa tarde todavía no tiene explicación lógica. Haaland marcó 9 goles. 9 goles. Un solo partido. 9 goles en un solo partido de eliminatorias europeas. Noruega ganó 12-0. Perdón. ¿Y qué eliminatorias europeas? De un torneo. 9 goles. Piensa en cualquier delantero que conozcas. Ninguno es capaz de eso. Y ahí estaba un chaval de 18 años rompiendo... Era eliminatorio, mundial. 2 récords en la misma tarde. Más goles de un jugador en un partido en la historia de los mundiales sub-20 y la mayor goleada de la competición. 9 goles. Gente, ¿cómo alguien va a hacer 9 goles en un campeonato así? Sub-20. Tampoco es que era sub-17, sub-20. Ya prácticamente semiprofesional. Obviamente acabó ganando la bota de oro del torneo. Pero lo curioso es que ya en el Mundial sub-20 la maldición empezó a asomar.
porque ni con ese 12-0 bastó. Noruega no pasó de grupos. La actuación más ¿Qué? espectacular de la historia del Mundial Sub-20 y el equipo se quedó fuera. No Meses más pasó. tarde, Haaland fichó por el Borussia de Dortmund, pero ese partido contra Honduras fue la primera vez que el mundo vio lo que podía hacer con la camiseta de Noruega. Claro. Y sin que nadie lo supiera todavía, fue la prueba de que la maldición ya estaba ahí, incluso antes de empezar. Si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte para apoyar el canal. La mayoría no estáis suscritos y me ayudaría mucho para seguir creando contenido. Muchas gracias. Con 19 años recién A la cumplidos, Eurocopa. Erling Haaland debutó con la selección absoluta de Noruega. Fue el 5 de septiembre de 2019, en un clasificatorio para la Eurocopa de 2020. Haaland fue titular en una victoria por 2-0 contra Malta, aunque no pudo marcar y lo sustituyeron en el minuto 66. 3 días después, en Estocolmo, llegó otro partido importante para la clasificación. Ok. Empate 1-1 contra Suecia. De nuevo, Haaland no anotó. 2 partidos, Ok. todavía sin marcar, pero con la sensación de que algo estaba a punto de pasar. Y ese algo pasó, pero no dentro del campo. Justo cuando el mundo empezaba a fijarse en serio en él, llegó el primer golpe. Un hematoma lo dejó fuera de la visita de España a Oslo, que acabó 1-1, y de la salida a Bucarest contra Rumanía, otro 1-1. Cuando parecía que volvía, Puro llegaron 1-1. unas molestias en la rodilla que lo mantuvieron fuera hasta noviembre. Se perdió 2 victorias, una ante las Islas Feroe y la otra la vuelta contra Malta. 4 partidos, 2 lesiones distintas, y para sorpresa de todos, Noruega no se hundió. Sumó 2 empates y 2 victorias sin él. Pero fue la primera vez en que Haaland se quedó mirando desde fuera cómo su selección se jugaba la clasificación, sin poder hacer nada. Y en ese vacío, mientras el calendario de la selección noruega seguía detenido, el de los clubes no esperó a nadie. En enero de 2020, Haaland debutó con el Borussia Dortmund. Entró desde el banquillo en el minuto 56, con su Hizo equipo un perdiendo hat-trick. 3-1. Hizo un Y hat-trick. en poco más de 20 minutos ya había firmado un hat-trick, 5-3 final. Él solo le dio Hizo un hat-trick. Increíble lo que hizo Erling Haaland en su debut. Un bendito hat-trick. la vuelta al partido. El mismo chaval que con su selección llevaba 2 meses de baja por lesión, en Alemania no fallaba ni un balón. Cuando por fin volvió a estar disponible para Noruega, el mundo ya era otro. La pandemia había paralizado el fútbol durante meses y esos puntos perdidos ya no había manera de recuperarlos. El fútbol de selecciones volvió en septiembre de 2020 con la Nations League, y ahí por fin empezó a verse al Haaland que todos esperaban. Contra Austria entró en el 66 y gracias a su olfato de goleador marcó su primer tanto con la selección absoluta. Aún así no bastó para evitar la derrota en casa 1-2. 3 días después, contra Irlanda del Norte se desató de verdad. Doblete y asistencia en una goleada por 5-1. 2 partidos, 3 goles suyos en la cuenta del equipo, y la sensación crecía. Este chico cuando juega cambia los partidos. Pero faltaba la cita que de verdad importaba. 8 de octubre de 2020, la semifinal del playoff de la Eurocopa 2020 contra Serbia. Si Noruega ganaba esa noche y la final unos días después, se clasificaría a un torneo grande por primera vez desde el año 2000. Pero el partido no fue desde el año fácil. 2000. La defensa serbia mantuvo a raya Haaland. Milinkovic-Savic adelantó a Serbia en el 81. Norman empató en el 88 y forzó la prórroga. Pero en el 102, Milinkovic-Savic volvió a aparecer. Y esta vez ya no hubo respuesta. Yo vi ese 2-1 para partido, Serbia. yo me acuerdo. Noruega se quedaba fuera de la Eurocopa otra vez. Y Haaland, con 20 años, vivía su primera gran derrota con la camiseta de su país. Pero se abría una nueva oportunidad. La clasificación para el Mundial de Qatar. Y esta vez, todo apuntaba a que iba a ser distinto. 3 días después de la debacle contra Serbia, Noruega tenía otro partido en el calendario, la Nations League contra Rumanía. Y Haaland respondió de la única forma que sabía, con 3 goles. Su primer hat-trick con la absoluta. En su sexto partido, apenas 72 horas después de quedarse fuera de la Eurocopa. Era el patrón que se repetiría una y otra vez en los años siguientes. Haaland metiendo goles a un ritmo descomunal, mientras Noruega como equipo seguía sin encontrar la fórmula para clasificarse a nada. En las 2 últimas jornadas de esa Nations League, Austria acabó ganando el grupo y ascendiendo de categoría. Noruega, en cambio, quedó segunda. Mientras tanto, en Dortmund, ese otoño de 2020 fue una auténtica explosión. El 21 de noviembre se convirtió en el primer escandinavo en ganar el Golden Boy, el premio al mejor futbolista europeo sub-21. Y ese mismo día, Haaland metió 4 goles al Hertha Berlín. Con Noruega la frustración crecía. Con el Dortmund, Haaland ya era, sin ninguna discusión, uno de los mejores delanteros del planeta. 4 goles. El verdadero examen estaba por llegar. El sorteo de la clasificación para el Mundial 2022 dejó a Noruega en un grupo con Países Bajos, Turquía, Montenegro, Letonia y Gibraltar. Sobre el papel, un camino accesible para una selección con Haaland en estado de gracia. La primera mitad de esa fase de grupos, en la primavera de 2021,
Fue una sucesión de resultados ajustados que no convencían a nadie. Mientras tanto, en los despachos, los rumores sobre el futuro de Haaland ya eran imparables. Cada gol con el Dortmund sumaba un cero más a su cláusula de salida. Y entonces llegó septiembre de 2021, el mes en que Haaland decidió que ya estaba bien de partidos discretos. En una goleada contundente contra Gibraltar, firmó otro hat-trick que lo dejó con 12 goles en 16 partidos con la absoluta. Con 21 años, una proporción de gol que ya entonces era una de las más altas de cualquier delantero europeo a esa edad en carrera internacional. Todo apuntaba a que Noruega, por fin, tras 2 décadas de sequía, iba a clasificarse para un mundial. Y entonces otra vez llegó el golpe. Pocas semanas después del partido con Gibraltar, una lesión muscular obligó a Haaland a abandonar la concentración. Y esta vez no fueron 1 ni 2 partidos los que se perdió, fueron los 4 últimos de toda la clasificación. Los partidos de vuelta contra Turquía, contra Montenegro y contra Letonia. Pero sobre todo, la cita que lo decidía todo. La visita a Países Bajos, en Rotterdam. El partido estuvo cerrado durante casi 90 minutos, con Noruega resistiendo, soñando incluso con el empate que le habría bastado para meterse la repesca. Pero en los últimos 5 minutos, 2 goles sentenciaron la derrota. Países Bajos terminó primera de grupo, Turquía segunda, con derecho a repesca, y Noruega tercera, fuera de todo, sin ni siquiera esa opción. El mejor delantero del mundo, viendo desde fuera otra vez cómo se decidía el destino de su selección, sin poder hacer absolutamente nada. Exacto. 2 intentos, 2 fracasos. El primero con Haaland en el campo, pero anulado por completo. El segundo, sin ni siquiera poder jugar. Empezaba a sonar a maldición. Pero el tiempo fue pasando, y llegó la clasificación para la Eurocopa 2024, y con ella otra oportunidad de romper la maldición de Noruega. Ahí fue donde empezó Noruega, gente. Ahí fue donde Noruega empezó a dar que hablar, en 2024. Como Marruecos en 2022. Antes de entrar en esta clasificación hay que parar un momento, porque en mayo de 2022, mientras Noruega digería el segundo fracaso consecutivo, Haaland fichó por el Manchester City. Y lo que pasó después ya es historia. Rompió el récord de goles en una sola temporada de la Premier League, ganó el triplete y terminó 2023 siendo, sin discusión, el mejor delantero del mundo. ¿Qué primera Pero con temporada? Noruega el guión volvía a repetirse. Un Haaland en estado de gracia y una selección que seguía sin encontrar la manera de acompañarlo a un torneo grande. Y la maldición encontró una nueva forma de manifestarse incluso antes de que arrancara la clasificación para la Eurocopa. En la Nations League de 2022, Noruega llegó líder a la última jornada. Solo necesitaba no perder en casa contra Serbia para asegurarse algo muy valioso: la repesca. Si no clasificaban a la Eurocopa mediante los partidos clasificatorios, al menos tendrían opción de jugar la repesca. Noruega tenía que evitar la derrota contra Serbia sí o sí, pero perdió 0-2. Serbia tendría la opción a repesca y Noruega perdió esa red de seguridad que, meses después, iba a necesitar desesperadamente. La clasificación para la Eurocopa de Alemania los metió en el grupo A, junto a España, Escocia, Georgia y Chipre. Y el verdadero examen de toda la clasificación llegó pronto, el 25 de marzo de 2023 en Málaga. Con España. El debut de Luis de la Fuente como seleccionador español. Uf. Y el partido acabó 3-0, con un doblete de Joselu y un gol de Dani Olmo. Haaland no fue convocado por lesión, y de nuevo se perdió un partido importante. Noruega encadenó después goleadas cómodas contra los rivales más débiles del grupo, manteniendo viva la ilusión. Pero el 15 de octubre de 2023, en Oslo, llegó la vuelta contra España, y fue ahí, en casa, donde de verdad se decidió todo. Un gol de Gavi bastó para el 1-0 definitivo. Un resultado que clasificaba a España y a Escocia para la Eurocopa, y eliminaba matemáticamente a Noruega. Haaland jugó los 90 minutos completos, y en toda la segunda parte no consiguió rematar ni una sola vez a puerta. 2 partidos contra España y 2 derrotas. Noruega terminó tercera del grupo, y aquí llega el golpe de realidad. Georgia, que acabó cuarta en esa misma clasificación, sí fue a la Eurocopa. ¿Por qué? Porque ellos sí habían hecho los deberes en la Nations League de 2022. Georgia usó esa red de seguridad que a Noruega se le había escapado por empatar con Serbia. Gracias a eso jugaron la repesca, eliminaron a Luxemburgo. No te lo puedo creer, eso fue muy injusto, que al final sí fue Georgia, no me acordaba de eso. ¿Qué? Así fue como clasificó Georgia y no Noruega por la Nations League. Qué injusto, bro. Después a Grecia y se plantaron en su primera Eurocopa de la historia. Fueron con menos puntos que Noruega en la fase de grupos, pero con el premio que Haaland y los suyos no pudieron asegurar a tiempo. 3 clasificaciones, 3 fracasos, cada uno por un motivo distinto. En ese momento muchos en Noruega empezaron a hacerse la misma pregunta incómoda: ¿de qué sirve tener al mejor delantero del mundo si el equipo nunca llega a ningún sitio? Pero esa pregunta por fin estaba a punto de tener respuesta.
Uf. El 10 de octubre de 2024 contra Eslovenia en la Nations League, Haaland marcó un doblete que lo convirtió en el máximo goleador histórico de la selección noruega. Superó los 33 goles que Jørgen Juve había anotado casi un siglo antes, en 1937. Un récord de 87 años roto por un chico de 24, Golazo. en menos de 40 partidos. Puro golazo. Pero el dato importante no es el récord en sí, es lo que estaba pasando alrededor, porque por primera vez en años Haaland ya no estaba solo. Martin Odegaard se había convertido en uno de los mejores cerebros del fútbol mundial. Alexander Sørloth explotó como un segundo cañón en ataque, y por detrás llegó una nueva camada con hambre de comerse el mundo. Por primera vez en su historia moderna, Noruega tenía algo más que un delantero brillante, tenía un equipo. Y las maldiciones en el fútbol solo se rompen así, juntos. La clasificación para el Mundial 2026 lo demostró de la manera más bestia posible. Cayeron en un grupo con Italia, Israel, Estonia y Moldavia. El resultado: 8 partidos, 8 victorias. 37 goles a favor y solo 5 en contra. Una auténtica apisonadora. El golpe definitivo llegó en San Siro, contra la tetracampeona del mundo, Italia. Noruega ganó 4-1, con un doblete de Haaland. Mandaron a los italianos a la repesca, y Haaland terminó como el máximo goleador de toda Europa con 16 goles, igualando el récord en clasificatorias de Lewandowski. Y en algún partido de por medio de esa clasificación perfecta, sin que casi nadie se diera cuenta, Haaland cruzó una frontera que ni Messi, ni Cristiano Ronaldo, ni Kylian Mbappé llegaron a cruzar nunca con sus selecciones: tener más goles anotados que partidos jugados. 55 goles en 48 partidos con la selección absoluta. Después de 3 fracasos seguidos y 28 años de sequía, Noruega volvía a un mundial. La maldición de la clasificación estaba rota, y Haaland había encontrado por fin a sus mejores aliados. Pero aún quedaba algo más. Ahora tenían que demostrar que pertenecían a ese nivel, que no habían llegado hasta allí solo porque el mundial tenía más cupos. El 16 de junio de 2026, en Boston, Noruega debutó en el mundial contra Irak. Haaland, a sus 25 años, jugó su primer partido de un gran torneo de selecciones. Y antes del descanso, ya había marcado 2 veces. Doblete en la primera mitad de su debut mundialista, algo que solo otro jugador había logrado en los últimos 68 años. Noruega ganó 4-1, y con esos 2 goles, Haaland se convirtió en el máximo goleador de Noruega en la historia de los mundiales. Esta vez no estaba lesionado, ni anulado por la defensa rival. Esta vez, cuando más se le necesitaba, Haaland estuvo ahí. Y esa es, quizás, la verdadera respuesta a la pregunta que abría este vídeo. La maldición no se rompió solo en la clasificación, se rompió de verdad ahí, en Boston, con él en el campo, marcando en una Copa del Mundo. Y por si quedaba alguna duda, lo volvió a hacer. En el segundo partido de la fase... Gente, está siendo de los máximos goleadores del Mundial y mañana puede decidirlo. Mañana haciendo 2 goles, ya pasa a los goleadores del Mundial. De grupos contra Senegal, firmó otro doblete en una victoria por 3-2, que metió a Noruega en los 16avos de final. 2 partidos, 2 dobletes, 59 goles en 52 partidos con la selección. Nadie sabe hasta dónde puede llegar esta generación noruega, pero después de lo visto en estos 2 partidos, da miedo pensarlo. Y así es como termina de momento esta historia. La de un jugador que pudo jugar con Inglaterra, pero eligió ser noruego, que metió 9 goles en un encuentro sin que fuera suficiente para que su equipo avanzara, que tiene más goles que partidos jugados con su selección, y que durante 5 años luchó por representar a su país en un torneo importante, hasta que por fin lo consiguió. ¿Y tú qué crees? ¿Hasta dónde puede llegar esta Noruega en el Mundial? ¿Clasificará la próxima Eurocopa? Dímelo en los comentarios. Aquí te dejo otros 2 vídeos sobre jugadores que están dando que hablar en esta Copa del Mundo. Gente, yo creo que Erling Haaland puede llegar muy lejos. Erling Haaland puede llegar bien lejos, gente. No creo que a la final. Bueno, no lo sé. Dios mío, mucha gente dice que va a llegar a la final. Dígame si llega a la final. Dígame si llega a la final Noruega. ¿Se imaginan eso, gente? El diablo. Eso sí estaría loco. Estaría bien loco. ¿Se imaginan que Noruega vaya a la final? Wow, wow. No. Estaría muy heavy, gente. Ok, ¿cuánto llevamos? 48 minutos. A ver. ¿Qué tenemos por aquí?